Hola, soy Carlos Mario Bedoya, médico, y esto es Sanando con Carlos Mario. En el día de hoy retomamos la secuencia del cuidado del sistema óseo y hacemos en especial énfasis en las sustancias de consumo diario que están generando daño en el hueso, la articulación, el tendón, el músculo y el cartílago. Desafortunadamente, en nuestro día a día se ha vuelto reiterativo el uso de unas sustancias que tienen un alto índice de toxicidad para el sistema musculoesquelético. Necesariamente hablar de aluminio es hablar de un mineral y de un metal que está implicado en toda nuestra vida diaria, pero que por las altas concentraciones en sangre está generando mucho daño a nivel de las estructuras y a nivel del sistema nervioso central. ¿Dónde está el aluminio? En el día a día encontramos aluminio en las aguas de grifo, entendiéndose como el sulfato de aluminio que se usa en las plantas para depurar el agua de ríos contaminados o de acequias y, y charcas. En la cocina, cada vez que usamos papel de aluminio para envolver alimentos y sobre todo en las ollas de aluminio. Recordemos que las ollas de teflón, bajo la capa de teflón, tienen aluminio y muchas de las que tienen alguna protección o una cubierta de cerámica, abajo, algunas, tienen aluminio, lo que hace que cuando se raspen o se pelen, las personas estén consumiendo alimentos con una alta dosis de aluminio. Adicionalmente, en los aditivos, estamos usando aluminio como colorante, como antiagregante y como anticoagulante. En resumidas cuentas, cuando compramos alimentos en polvo, muchos de ellos, para evitar que se apelmacen o se vuelvan piedra, le tienen que mezclar aluminio. Entonces a veces las leches en polvo, los cafés en polvo, los chocolates en polvo, y además las mujeres usan mucho maquillajes donde las bases tienen base de aluminio. Y si la persona tiene microabrasiones o pequeñas fisuras en su piel, ese aluminio se va a absorber por ahí. También en los dentífricos o pastas dentales. Y muy importante, por favor, evalúen que su desodorante no sea hecho a base de aluminio, por la alta toxicidad y absorción que tiene en su cuerpo. La industria farmacéutica no está exenta de usar un tóxico como el aluminio, uno, en las vacunas. Un porcentaje muy alto de vacunas en el mundo utilizan hidróxido de aluminio como un estimulante de la respuesta inmune en los seres humanos. Y adicionalmente hay un montón de medicamentos antiácidos en presentación de spray nasal, de gotas oculares, de spray bucal y de antiácidos para enfermedades como la gastritis o el reflujo que contienen aluminio. Revisen entonces, por favor, los elementos que en casa, medicamentos de uso fácil, que ustedes usan para la gastritis o para el reflujo, porque muchos de ellos tienen hidróxido de aluminio y es un veneno que se va acumulando. En dosis pequeñitas no pasa nada, pero el proceso de acumulación es lo que va a generar grandes problemas. Además, en los sprays nasales y bucales generan irritación nasal, irritación de garganta, irritación de pulmones, y algunos de ellos con el contacto con mucosas y con la acidez de algunas áreas se convierte en ácido sulfúrico, que es altamente corrosivo y que perfora membranas. Antes de hablar de los efectos específicos
en la estructura corporal y en el sistema nervioso central, es muy importante recordar que el aluminio está en muy buena parte de las cremas hidratantes de la piel, así como muchos de los maquillajes que las mujeres y hombres hoy usan. Por favor, revisen con claridad, porque cada vez que en la piel haya una lesión o una pequeña abrasión, por ahí se está absorbiendo aluminio que se va a acumular en las articulaciones y que va a generar grandes problemas. Ahora sí hablemos de los efectos. El grave efecto de las altas concentraciones de aluminio es la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. Ustedes sabrán que tiempo atrás nuestros ancianos no tenían las alteraciones mentales que sí tienen hoy, y en muchos casos es debido a la gran concentración de aluminio en su sangre. Pero específicamente el aluminio bloquea la absorción de calcio y de fósforo para el hueso, lo que hace que todas las personas que tengan niveles altos de aluminio tengan tendencia a hacer osteopenia, que es un hueso debilitado, y osteoporosis, un hueso que ya pierde estructura y que no resiste las torsiones y los movimientos ni el peso. Adicional, un efecto grande se llama miofascitis macrofágica. A los médicos frecuentemente se nos olvida diagnosticarla y es simplemente un dolor muscular a los esfuerzos y a veces con una pequeña fiebre, y nos quedamos en diagnósticos como fibromialgia y otras cosas, y resulta que es por una toxicidad que hay que saber buscar. Por lo tanto, cuando ustedes tengan dudas sobre los niveles de aluminio que puede tener su cuerpo, deberán buscar la asesoría de su médico para hacer mediciones sanguíneas o mediciones por fotoespectrometría y definir claramente si hay niveles tóxicos en su cuerpo. Hemos enfatizado en el daño de la toxicidad del aluminio en la estructura del hueso, cartílago, músculos y tendones, y en el daño en el sistema nervioso central. Hablemos entonces de cómo prevenir entrar en contacto con cantidades tóxicas de aluminio. Si el aluminio bloquea el fósforo y el calcio, lo primero es que tengamos unas dosis amables en nuestra alimentación de calcio y de fósforo. Pero específicamente la prevención tiene que ver con el exceso de sulfato de aluminio en las piscinas y en los tanques de depuración que tienen las fincas. Ese uso que pasa de 12 picogramos por litro a 25 o 30 ya es una dosis altamente tóxica. Tener en cuenta en los elementos de cocina que Dios permita que todos pudieran hacer el cambio de las ollas tradicionales de aluminio por ollas de barro, como en la usanza de nuestros abuelos, u ollas de acero quirúrgico, las mejores del mundo, sin hablar de nombres comerciales. Los alimentos en polvo, la gran mayoría de los alimentos que vienen en presentación de polvo, pueden tener aluminio disuelto para evitar que se compacte, y son dosis que pueden ser tóxicas. Entonces, algunos cafés, algunos chocolates, algunos sales, alguna sal, algunos azúcares pueden tenerlo, y tengan en cuenta, revisen muy bien. Las cremas de manos, las cremas de maquillaje, la base del maquillaje para las damas, los cosméticos, y hoy las mujeres, pero también los caballeros, usan muchas pinturas reflectivas en su cuerpo, y el desodorante. Acuérdense que cada vez que usted se afeita y luego se aplica desodorante, por las microabrasiones está entrando el aluminio. ¿Qué decir de un problema que es de nosotros los médicos y de los políticos en el mundo? Y es las vacunas y el uso del aluminio en ellas. Eso es una exigencia que como sociedad tenemos que hacer a los ministerios de la salud y a los políticos de turno.
Y por último, los antiácidos. Recuerden que los antiácidos tienen unos niveles ácidos de sulfato de aluminio que sirve para cicatrizar pequeñas heridas en la mucosa, pero que si la herida no se recuperó perfectamente, por ahí se pueden absorber en una forma crítica. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad en la que seguiremos hablando de nuestra estructura ósea y las toxinas que se depositan en ella. Gracias.